Hola, nuevamente, para no dar una variación a todo esto, les dejo como fondo una vista de la cancha de Independiente en la época en que ganamos algo. Creo que eso fue cuando salimos campeones de la Copa Sudamericana en el año 2010. Hay que remontarse hasta aquel entonces. O no sé si no fue cuando ganamos un partido con Racing, pero de todos modos, les dejo ese fondo de pantalla para continuar y tratar de hacer un poquito más leve nuestro tema eh, de responsabilidad del Estado. Vamos a compartir ahora eh, con nuestro Power y brevemente la charla pasada estuvimos trabajando sobre los orígenes jurisprudenciales de responsabilidad del Estado, una vez sancionada la ley de demanda contra la nación en el año 1900. Se omite la necesidad de venia legislativa y tenemos el primer antecedente del bracero de los empleados de telégrafo que da origen al primer fallo donde se habla sobre la responsabilidad del Estado en base al artículo 1113 sobre las obligaciones de del Estado por lo que hicieron sus dependientes. Así que dejando de lado el artículo 43 del Código. El segundo antecedente que vimos es otro que va a ser un clásico, que es el error registral. El error registral tiene dos normas que hablan del tema, cambiando el foco desde 1113, perdón, de la responsabilidad del Estado. Y se refiere a dos normas: a la responsabilidad del Estado por falta de servicios, sin comenzar hacia la objetivación de la responsabilidad del Estado, por un lado, y también el segundo punto es para hablar del artículo 1113 en su redacción pre-reforma de 1968 de la ley 17711, en donde únicamente tenía el primer párrafo en donde decía responsable a al titular de alguien que es el titular de una relación de dependencia, por lo que causaren bajo esta relación de dependencia. Y recuerden que después, en la 1711, se habla de la responsabilidad objetiva propiamente dicha, las cosas, los hechos causados con y por las cosas. Por eso es interesante que en 1112 y la interpretación de la Corte sobre la falta de servicio es un precedente, aún antes de 1968, a la responsabilidad del Estado como una responsabilidad objetiva. Fíjense que lo que habla la Corte en este fallo de 1938, quien encontrara la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas. Si no lo presta en condiciones adecuadas, es responsable por su incumplimiento irregular o su irregular ejecución. Es lo que se llama falta de servicio. La expresión francesa es falta de servicio y es la que se aplica en nuestro país. Reitero, un avance descomunal porque no tengo que empezar a ver la responsabilidad específica del funcionario. Imagínense que dentro de la administración pública empezar a ver quién cometió la infracción, cuál era su cargo, cómo era su estado psicológico al momento de cometer esa infracción. Recordemos que este título está en el título de acciones dañosas que no sean producto de un delito. O sea, probar la culpa específica, la identificación de la persona que hizo, que es todo lo que trae cuando nosotros vamos a hablar de un dependiente. Hay que identificarlo, hay que ver su estado, hay que ver si tiene la obligación, si tiene alguna excusabilidad en los términos del artículo 1113 para no responder. Aquí directamente yo, objetivamente, me tengo que centrar en probar que el servicio no fue regularmente prestado. Con lo cual,
paso por caja a cobrar, relativamente, porque todos sabemos que cobrar el Estado no es fácil, pero claramente tengo un avance mucho mayor que si yo tuviera que empezar a buscar quién es la persona responsable dentro de la administración y después perseguirla. ¿Tiene inconvenientes? Esto claro que tiene inconvenientes. Vemos que nunca nadie se hace responsable dentro de la estructura estatal cuando se produce un perjuicio. No hay, la responsabilidad del funcionario pasa a ser una responsabilidad ilusoria porque no es traído nunca a juicio. Y nosotros cuando somos actores demandando al Estado tampoco nos interesa traer. Pero sí en cuanto a la protección de los derechos individuales, esto es un avance descomunal. Y como vemos, los registros de la provincia de Buenos Aires siguen funcionando mal, porque el primer caso, Ferrocarril Oeste, era un tema registral, y en el segundo caso, 50 años después, en 1984, Badel con provincia de Buenos Aires, también se trata de un error registral por parte del registro de la propiedad inmueble. Y aquí reafirma ya aún dentro del 1100 de la alusión que se había hecho ya al 1112 dentro de Ferrocarril Este, reafirma y ya consolida esta idea de la responsabilidad del Estado en base a la teoría del órgano, que no existía o que no se había desarrollado en 1928. Aquí no nos interesa qué funcionario individual cometió la infracción, sino por la teoría del órgano se imputa a ese órgano Estado la responsabilidad por la falta de actuación. La falta de servicio existe. A ver, tenemos un segundito, que me están tocando el timbre. Dejamos de compartir la pantalla y pauso un segundito. Volvimos. En compañía de trabajo pensaba que había enloquecido, que estaba hablándole solo a la pantalla. Volvamos a compartir. Entonces, teníamos que en 1938, ante la falta de la consolidación o el desarrollo de la teoría del órgano, se recurría al 1112 y al 1113. Badel ya reafirma y establece con total claridad, y de allí hasta nuestros días, que no hay responsabilidad indirecta en base al 1113, deja esta mención al 1113 que hacía Ferrocarril Oeste y que era ya casi un clásico en la discusión sobre responsabilidad de Estado hasta aquel entonces, sino que no es indirecta, sino directa del Estado. No es que el Estado tenga dependientes, sino el Estado es un órgano que actúa y que por lo tanto tiene responsabilidades. En cuanto al acto ilícito, entonces ahí tenemos por un acto ilícito, no cumple con sus obligaciones del Estado, por lo tanto debe ser responsabilizado, y aquí tenemos en cuanto al factor de atribución de responsabilidad, primero la culpa y después la culpa del Estado y de quien sea su dependiente, por el artículo 1113, para luego pasar a una responsabilidad objetiva, pero siempre con un incumplimiento de una obligación por parte del Estado, un hecho o acto ilícito por parte del Estado. Ya habíamos hablado que el viejo precedente del artículo 15, si mal no recuerdo, de la Constitución argentina, que empieza a bosquejar la responsabilidad por acto ilícito. ¿Se puede sacar una ley que diga que todos los esclavos son libres a partir de la sanción de la Constitución? Sí, se puede, perfectamente legal. Ahora, eso trae responsabilidad. Se sancionará una ley que verá cómo se repara a los propietarios de los esclavos que se liberan por la Constitución. Entonces, primera diferencia no, es la diferencia central de la forma de pensar la responsabilidad dentro del Estado. En el derecho civil no hay responsabilidad si no hay ilícito. Aquí puede haber actividad lícita, tema amplísimo que vamos a desarrollar más adelante, pero reitero, puede haber responsabilidad sin acto ilícito. La actividad lícita da
una responsabilidad. Y el primer caso que tenemos, también, así como los casos de la provincia de Buenos Aires han sido los que dieron origen a muchas de las discusiones y a las posibilidades para que la Corte opinara sobre responsabilidad del Estado, aquí también empieza una larga tradición de la provincia de Buenos Aires y las inundaciones. Las inundaciones en toda la década del 80 y del 90 llevaron muchísimo trabajo a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y revisiones por parte de la Corte de Nación por inundaciones provocadas por actividad ilícita. Es decir, yo tengo que prevenir un mal mayor, se está por inundar una ciudad, entonces desvío aguas de su cauce natural e inundo campos. Lo puede hacer, claro que sí, es mi obligación como Estado evitar un daño mayor, pero aquel que tiene que soportar en forma particular, en beneficio de la comunidad, ese daño, tiene derecho a ser indemnizado. Y aquí vemos cómo en 1943 comienza este cauce de discusión de la responsabilidad por acto ilícito. A ver, muchachos, ¿qué otra cosa es la responsabilidad que se causa ya propio dentro de la Constitución, con el artículo 17 de la Constitución Nacional? Hay un acto ilícito, una expropiación, se sanciona una ley, pero le tienen que reparar. Después vemos cómo, cuándo y dónde, pero claramente es un acto ilícito, dicta una ley por cuestión de utilidad pública, pero tengo que reparar. Vemos una concepción totalmente diferente de la clásica del derecho civil. Un embalse vinculado a un tema similar para evitar males mayores, se inundan 3 campos y en base al principio de la inviolabilidad de la Constitución, perdón, la inviolabilidad de la propiedad, los artículos 14 y 17 de la Constitución, en base a eso se establece que nadie tiene que soportar ese daño y que tiene que ser indemnizado por eso. Recién en 1975 se le agrega el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es la igualdad ante las cargas públicas. Y esto es un tema sumamente interesante porque lo que establece es que quien carga con un perjuicio patrimonial diferente a los demás tiene derecho a ser indemnizado. El tema es establecer la relación de causalidad, cuando mi daño es diferente. Esto es muy interesante y se lo dejo planteado para tratarlo más adelante cuando estamos hablando de lo que llama expropiación regulatoria, cuando la regulación es tan grande que me causa un perjuicio a mí en particular, que es diferente a los restantes que están en mi misma condición. Cuando, por ejemplo, se me obliga a mí a salir de determinada zona en la cual yo tengo una autorización para radicar una empresa, hice su inversión, tuve que desarrollar una actividad industrial, por ejemplo, en un lugar donde el día de mañana, por una cuestión ambiental o de tranquilidad vecinal, no se me permite hacer. Bueno, es una norma general que establece una prohibición general para todo el mundo de desarrollar esa actividad industrial, pero a mí sí me causa un daño particular porque yo ya estoy radicado allí y yo ya soy perjudicado por esa medida de carácter legislativo. Establecer hasta dónde tengo derecho a una indemnización o hasta dónde mi daño es diferenciado es lo que, digamos, una visión más sofisticada de la responsabilidad del Estado por acto ilícito es la que nos permite avanzar. Entonces, la Corporación Inversora Los Pinos agrega el artículo 16 como base de la responsabilidad por acto lícito. Y vamos a empezar ahora por este tema que la verdad que a mí siempre me ha llamado la atención. He publicado alguna cosa que les he mandado en relación al fallo Estrada y que claramente ha sido materia de debate con todos los civilistas y que ha provocado una enorme indignación por parte de quienes hacen derecho civil, que tenían ya pensado que dentro del derecho civil, dentro del nuevo Código Civil había un capítulo específico de responsabilidad del Estado.
y en alguna movida en la cual he tenido alguna responsabilidad, el entonces ministro Alac mantuvo una conversación con la presidenta y retiró del Código Civil todas las prescripciones vinculadas a la responsabilidad del Estado. Y esto no es simplemente una cuestión semántica, sino tiene mucha importancia en torno a la responsabilidad del Estado, a cómo la vemos, hasta dónde se extiende el deber de reparar y si podemos pensar en dos mundos diferentes de la responsabilidad. Una, la responsabilidad civil clásica de perjuicios causados por y entre particulares, y otra es cuando el origen de la responsabilidad es la actuación estatal. Así que vamos a empezar a pensar este tema que, como les digo, es sumamente interesante. Y en esto, como decíamos, lo interesante que tiene la responsabilidad del Estado es que nos permite pensar al derecho administrativo en su totalidad. El derecho administrativo es un juego de partes de un sistema general e integral. Es por ello que este mundo está separado claramente del derecho civil. ¿Quiere decir que no tiene ningún punto de contacto? No. Y en esto volvemos al tema este del sistema. Cuando nosotros estudiamos nulidades dentro del derecho civil, lo primero que vemos es cómo empezaron a extender las categorías del derecho civil al derecho administrativo. ¿Y por qué? Porque el derecho administrativo no estaba normado, no existía ley de procedimiento administrativo, no tenía normas propias, pero no estaba descolgado del mundo. Entonces necesitaba tener algunas herramientas jurídicas concretas y herramientas legislativas para avanzar o para resolver los casos. ¿Y cómo lo resolvía? Lo resolvía claramente no por aplicación directa del derecho civil, sino por una aplicación analógica. Y por eso volvemos. Si bien no estamos hablando de nulidades, ya en el año 1941, el caso de los lagos, aquel que estudiamos ya aún en el grado, sobre el origen de las nulidades dentro del derecho administrativo, ya nos dice que se puede aplicar el derecho civil al derecho administrativo, pero con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia que constituye la sustancia de esta última disciplina. ¿Y cuál es la naturaleza propia? Bueno, la naturaleza propia es que estamos hablando del compromiso de los derechos colectivos y de las obligaciones de satisfacer el interés común que tiene el derecho administrativo por sobre el derecho civil, que trata relaciones entre los particulares. No hay afectación de terceros ni afectación ni de un servicio público, ni del erario. La base sustancial de estos dos mundos del derecho público y del derecho privado, del derecho administrativo y del derecho civil, las tenemos claramente en nuestra Constitución. Nuestra Constitución del 1953-60, que recordemos que es mucho más federal que la Constitución de 1853. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, recordemos que en la Constitución original, a copia de lo que pasaba en Estados Unidos, nuestra Constitución obligaba a que las instituciones de derecho público local, básicamente la Constitución local, tenía que ser aprobada por el resto de las provincias y por el Congreso Nacional. Entonces, existía claramente una limitación a esa autonomía provincial. Cuando se incorpora a la ciudad de Buenos Aires, uno de los requisitos que se ponen como para el Pacto de San José de Flores, como para incorporarse a la Confederación Argentina, es reforzar paradójicamente los contenidos federales de la Constitución de 1853, y en ellos se reafirman las autonomías provinciales. Y en esto tenemos varias cuestiones fundamentales. Central, actual artículo 112, los poderes no delegados a la nación continúan en la provincia. El derecho administrativo, muchachos, es un derecho claramente local. Por lo tanto, el derecho administrativo es local y las provincias tienen plena autonomía para darse sus propias instituciones.
Y junto con ello está la declaración estoy como las viejas que todavía hablan en pesos, en australes o en pesos moneda nacional, que no se pueden adecuar a la nueva moneda. Bueno, yo me cuesta también y sale un reflejo automático hacia la Constitución clásica de 1853, 60 y 57 sobre el 67, inciso 11, que es el actual 75, inciso 12, en donde le da al Congreso Nacional la posibilidad de dictar la legislación de fondo. Y para terminar esta segunda parte de nuestra reflexión en torno a la responsabilidad del Estado, es una obviedad, pero me parece necesario reafirmarla. El Congreso de la Nación tiene tres posibilidades de dictar leyes. El llamado derecho común del 75, inciso 12, los códigos civil, comercial, de minería, etcétera, que rigen para toda la nación y son aplicadas tanto por jueces federales como jueces ordinarios, según que las cosas o las personas caigan bajo su jurisdicción. Dicta derecho federal, aquel derecho vinculado a el gobierno propio del Estado federal, la recaudación de las rentas nacionales, los correos, la moneda, la aduana, los puertos, todas las cuestiones vinculadas, las elecciones de las autoridades nacionales, los funcionarios nacionales. Bueno, allí actúa como legislatura del gobierno federal. Y después, ya cada vez con menor trascendencia, sobre todo porque ya recordemos que la Ciudad de Buenos Aires tiene un estatuto de autonomía. Antes de la reforma del 94 dictaba derecho local para la Ciudad de Buenos Aires, actuando allí como legislatura local, y sigue dictando derecho local administrativo, por decirlo de alguna manera, en relación a los lugares sujetos a jurisdicción nacional. O sea, estas son las tres fuentes o las tres tipos de normas que dicta el Congreso Nacional. Recordemos, el derecho local limitado mucho más desde la reforma de 1994. Así que, hecha esta primera introducción, le damos un descanso y seguimos más adelante. Esta es la parte, el final de la parte 2 de nuestras reflexiones sobre la responsabilidad del Estado. Origen del derecho civil y del derecho administrativo en la República Argentina. Continuamos más adelante.